Los premios CIP a la excelencia periodística se complacen en presentar a los ganadores de la edición 2021. Con estos galardones, la Sociedad Interamericana de Prensa exalta la labor y el compromiso de periodistas de medios nacionales, locales y plataformas de colaboración de Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela en 14 categorías. Los valiosos trabajos incluyen coberturas de excelencia en temas claves de nuestras sociedades, tales como la pandemia del COVID-19 y la defensa de los derechos humanos. Comenzamos con la presentación del Gran Premio a la Libertad de Prensa, patrocinado por la Sociedad Interamericana de Prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa concedió el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2021 a Juan Lorenzo Holman Chamorro, de Nicaragua, y a Henry Constantín Ferreiro, de Cuba. Holman Chamorro, gerente general del diario La Prensa de Managua, ha estado encarcelado desde el 14 de agosto del 2021. Además, el régimen de Daniel Ortega ocupó y cerró la sede del diario desde el 13 de agosto. También fueron encarcelados 2 miembros del directorio de La Prensa, Cristiana Chamorro, por su condición de precandidata a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, y Pedro Joaquín Chamorro, quien fue detenido después de declarar que tenía aspiraciones presidenciales. La Prensa sigue publicándose en forma digital, con algunos periodistas en el país y otros en el exilio. Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba, estuvo preso e incomunicado por 10 días después de ser detenido el pasado 11 de julio, día del inicio de las protestas sociales que exigían libertad al gobierno en varias ciudades. Constantín Ferreiro y otras 2 periodistas de ese medio permanecieron en arresto domiciliario hasta el 23 de agosto. Fueron liberados, pero continúan bajo asedio constante, como el resto de los periodistas independientes en Cuba. A continuación, presentamos los premios CIP en sus 14 categorías de excelencia periodística. Caricatura. Premio patrocinado por El Tiempo de Bogotá, Colombia. Ganador, George Floyd, de Leonardo Parra, de La Oreja Roja, en Colombia. Por ilustrar con agudeza, simbolismo y magnífico dibujo las graves tensiones que han aflorado en Estados Unidos a propósito del asesinato de un ciudadano negro en Minneapolis, Minnesota. Cobertura de noticias en Internet. Premio auspiciado por TV Venezuela, en Miami, Florida. Ganador, La Crisis del Empleo, una colaboración entre Ojo Público de Perú, La Silla Vacía y PopLab de México, en la que participaron Elizabeth Salazar Vega, Nelly Luna Amancio, Gloria Ziegler, Natalia Albeláez, Kenia Velázquez, Juanita León, Daniela Amaya y Adelaida Ávila, por la utilización efectiva mediante cobertura colaborativa de los elementos multimedia, originalidad al contar el tema del trabajo no remunerado de mujeres de México, Perú y Colombia, teniendo como fondo la pandemia. Mención honorífica a Cobertura de Pandemia de Mario Vázquez de la Torre, de Agencias de Noticias MBT en México, con el tema El mérito del trabajo del personal de salud y la necesidad de respetar las medidas de salud preventivas. Mención honorífica a El país que sigue matando a sus jóvenes, de la redacción de El Tiempo en Colombia, con el tema El peligro de ser joven en territorios colombianos caracterizados por la violencia. Cobertura noticiosa. Premio patrocinado por Grupo OPSA de San Pedro Sula, en Honduras. Ganador, Los Sobrevivientes, de la redacción de La Silla Rota, en México, por relatar a través de una serie de abarcadores reportajes que combinan imágenes, gráficos y textos el impacto de la pandemia y la difícil situación de personas desempleadas. Cobertura de noticias en móviles Alejandro Miró Quesada Garland, premio patrocinado por El Comercio, de Lima, Perú. Ganador, Día del Padre, de Ariel Garofalo, de El Universo, en Ecuador, por la original propuesta editorial que consiste en una versión digital para móviles con elementos de la versión impresa, en este caso dedicado al Día del Padre.
Crónica Oliver F. Clark, premio patrocinado por The Gleaner de Kingston, Jamaica. Ganador, Yo regresé caminando a Venezuela, de Luis Guillermo Franquís de Pro Da Vinci, en Venezuela, por ofrecer mediante cuidada prosa la conmovedora historia personal de caminar 554 kilómetros para retornar a Venezuela desde Colombia. La descripción cronológica de cada etapa del camino, relatada con fuerza y emoción, hace partícipe al lector tanto de las desventuras del autor como de la voluntad de llegar a su destino. Derechos humanos y servicio a la comunidad. Premio patrocinado por Debate Media de Culiacán, en Sinaloa, México. Ganador, Chequeos en lenguas, las voces originarias que están combatiendo las mentiras en los Andes y la Amazonía, de la redacción de Ojo Público en Perú. Por presentar una iniciativa para difundir información confiable en 5 lenguas originarias a través de una red de 15 radios en zonas andinas y amazónicas remotas. Fotografía, premio patrocinado por la Prensa Gráfica de San Salvador, El Salvador. Ganador, 3 boniatos de Sadiel Mederos Bermúdez de El Toque, en Cuba, por documentar con fuerza de imágenes y textos que transparentan respeto a la dignidad humana la situación de precariedad alimentaria y pobreza del pueblo cubano bajo el castrismo, en particular las ciudades del interior. Mención honorífica a serie Santos Casi Locos, de Jorge Luis Santos, Pro Da Vinci, Venezuela, con el tema Celebración del Día de los Santos Inocentes en Venezuela, una tradición arraigada en la cultura popular. Mención honorífica a Guernica, el show de Bernie, el fiscal de la selfie y las infancias sin futuro, de Agustina Salinas, de Revista Cítrica, con el tema La represión de miles de familias luego de la toma de tierras en las afueras de Buenos Aires, en Argentina. Infografía, premio patrocinado por Clarín de Buenos Aires, Argentina. Ganador, Las vacunas contra el coronavirus, la esperanza mundial, de la redacción de La Nación, Argentina, con la participación de Juana Copello, Alejandra Bliffeld, Pablo Loscri, Giselle Ferro, Nicolás Rivera, Gabriel Podestá, Florencia Fernández Blanco y Fabiola Shubash, por exponer en la problemática del COVID-19, el proceso de infección y de las vacunas, con información sobre resultados y logística de suministro a través de una navegación sencilla que combina acertadamente imágenes, gráficos y texto. Opinión, premio patrocinado por El Mercurio de Santiago, en Chile. Ganador, Medios, la insoportable incomodidad de las ideas, de Ariel González de El Universal, en México, por presentar sobre la base de datos históricos y mediante una prosa elegante reflexiones acerca de la confrontación entre las ideas y el poder, las expresiones de autoritarismo y la violencia contra los periodistas en México. Mención honorífica a La terapia intensiva de los noticieros, de Eddie Fite de El Canciller, en Argentina, con el tema Crítica a la práctica de los noticiarios televisivos y vías para mejorar las propuestas informativas. Periodismo de datos, premio patrocinado por Grupo de Comunicaciones Corripio de Santo Domingo, República Dominicana. Ganador, Evolución de la pandemia en Argentina. Redacción de La Nación, Argentina, por ofrecer exhaustiva información de utilidad para la vida cotidiana, basada en un riguroso trabajo de investigación y construcción de la plataforma mediante una navegación simple y combinación ideal de periodismo y visualización. Periodismo en profundidad, premio patrocinado por La República de Lima, en Perú. Ganador, Chavismo Inc., una colaboración de Conectas, Alianza Rebelde Investiga y Transparencia Venezuela.
por describir mediante una excelente narrativa periodística y sobre la base de una impresionante base de datos la trama de corrupción y enriquecimiento ilícito durante más de 20 años del gobierno chavista en Venezuela, sus rutas a través de países de América Latina y España. Un ejemplo de trabajo colaborativo meticuloso y profundo entre periodistas de más de 10 países para rastrear el lavado de $30.000 millones. Periodismo sobre medio ambiente Roberto Eisenman Jr. Premio patrocinado por La Prensa, Ciudad de Panamá, en Panamá. Ganador, un cacique del agua en el paraíso maya. Una colaboración de Conectas en alianza con Aristegui Noticias, Proceso, Ruido en la Red, Univisión, Vice en español y el apoyo del International Center for Journalists, por mostrar sobre la base de una rigurosa investigación que supuso la revisión de una cantidad extraordinaria de documentos, no solo la explotación desmedida del recurso acuífero de la península de Yucatán y los daños irreparables a su fauna y vegetación, sino también las nefastas consecuencias de la corrupción e intervención de intereses especiales para detener procesos investigativos y sanciones, todo lo cual derivó en ulteriores investigaciones judiciales. Periodismo sobre salud. Premio patrocinado por Robert Stempel College of Public Health and Social Work, Universidad Internacional de la Florida en Miami. Ganador, Urgencias, la vida y la muerte en un turno de espera. Redacción de El Tiempo de Colombia. Por presentar con multiplicidad de recursos periodísticos las penurias de un paciente de urgencias y convertirla, por un lado, en una experiencia virtual para el lector y, por otro, en una fuerte denuncia social sobre la ausencia de preparación del país frente a la pandemia. Mención honorífica a En tiempos de pandemia, de la redacción de ProDaVinci, Venezuela, con el tema Impacto del COVID-19 en la población venezolana y propuestas para mejorar la situación de la población. Periodismo universitario Pedro Joaquín Chamorro. Premio patrocinado por La Prensa en Managua, Nicaragua. Ganador, Ciudadela de Paz, la historia detrás de la ilegalidad, de Sofía Cortés Piñeros, Gabriela Arraut Navarro y Rodrigo Eduardo Falqués Herrera, de El Punto, Colombia, por describir de manera muy profesional, mediante recursos multimedia y géneros periodísticos, las condiciones precarias de vida en un asentamiento de la provincia de Barranquilla, Colombia. Mención honorífica a El arte de sobrevivir a la pandemia, de Adriana Lucía Mayor Shumbipuma, Fiorella Gallardo, Hannah Su Wing y Sidney Cornejo, de Revista Punto Seguido en Perú, con el tema Vulnerabilidad de pueblos indígenas peruanos, comunidad Shipibo-Conibo, Cantagallo en Lima, en el contexto de la pandemia. Felicitamos a todos los ganadores e invitamos a los periodistas de las Américas y de España a inscribir sus trabajos en la edición 2022 de los premios CIP a la excelencia periodística.